¿Te has preguntado qué tipo de actividades realiza un fiscalizador en obra? Bueno, aquí en Yo Soy Fiscalizador de Obra te lo vamos a conversar, te lo vamos a explicar y te lo vamos a ampliar. Así que vamos por ello. Bienvenidos y muchas gracias. Aquí en Yo Soy Fiscalizador de Obra hablamos muchos temas variables. Hablamos sobre organización, planificación, control, dirección. Incluso tocamos ciertos tips de la construcción. En esta ocasión estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque estoy grabando un podcast que lo voy a denominar Episodio 1, llamado ¿Qué hace un fiscalizador en un día en obra? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Y qué tomas de decisiones realiza? ¿Qué hace un fiscalizador? Bueno, el fiscalizador, ya en mi blog Yo Soy Fiscalizador de Obra, acá abajito en la cajita de descripciones voy a dejar el link para que ustedes le den un clic y los lleve directamente hacia donde se encuentra mi blog, donde explico cosas y temas de bastante interés. Muy bueno. Espero que se den una vueltita y lo puedan revisar. ¿Qué hace un fiscalizador? ¿Cuáles son las actividades que él hace o ella hace? ¿Quién es el fiscalizador o quién es la fiscalizadora? ¿Por qué este profesional se lo denomina fiscalizador? Bueno, el fiscalizador puede ser un ingeniero civil o un arquitecto. Puede tener varios años de experiencia en el aspecto laboral de la construcción, o puede ser un buen administrador en las tomas de decisiones también. ¿Qué hace un fiscalizador? Hagámonos esa pregunta. El fiscalizador realmente es aquel profesional que va a llevar el control de una manera directa e indirecta, siempre en representación del contratante. Pero ¿a quién va a llevar ese control directo o indirecto? Bueno, ya va a llevar ese control hacia el contratista o los subcontratistas. Pero aquí hay un tema bastante interesante. Bueno, tenemos empresas públicas y empresas privadas que necesitan la presencia de un fiscalizador en sus obras. Pero también hay aquellas consultorías que son de fiscalización. Estas consultorías van a prestar su servicio a las empresas o a las instituciones que necesitan de aquel servicio. El fiscalizador definitivamente tiene que ser un profesional técnico que conozca mucho de construcción en todos los aspectos, en todos los procesos, desde la pavimentación de vías, de avenidas, la construcción de viviendas, la construcción de iglesias, la construcción de canchas deportivas. ¿Qué es un recapeo? El fiscalizador debe saberlo. Debe conocer mucho también de la parte administrativa. Saber llevar bien y en orden toda la documentación que se requiere. Conocer mucho sobre las auditorías y principalmente trabajar bajo presión. Pero el fiscalizador en un día hace muchas actividades. ¿Por qué? Porque este profesional, sea ingeniero civil o arquitecta o ingeniera civil o arquitecto, tiene que moverse para muchos lados. Hay fiscalizadores que trabajan directamente por un contrato, o hay fiscalizadores que trabajan para varios contratos. En la empresa pública, en los departamentos técnicos que trabajan como fiscalizadores en representación de la institución, ellos tienen varios contratos. Son fiscalizadores y a la vez son administradores de contrato. Y están basados y están en un bajo régimen de la ley
orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero en la empresa privada no se da aquello. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Desde mi punto de vista, porque yo he estado en los dos lados, desde mi punto de vista, en la empresa privada uno se alimenta mucho más de información. Hay auditorías internas y auditorías externas. Bueno, me estoy alargando mucho más sobre el tema principal, que es lo que hace un fiscalizador en un día en obra. Pero sí pongo este hincapié para que tengan conocimiento por qué razón un fiscalizador tiene que tomar muchas decisiones. Decisiones que a veces a los contratistas no les gustan. Decisiones que a veces a los subcontratistas tampoco les gustan. Porque cada empresa contratista o cada empresa subcontratista o persona natural que también trabaja como contratista tiene una forma de trabajar totalmente diferente. Y el ojo del fiscalizador a veces mide con otras objetos de medición, para no decirlo que lo mira así microscópicamente, porque atrás de ello hay mucho dinero que se está invirtiendo y a ninguna empresa le gusta perder dinero, tanto del que presta servicio como que el que recibe servicio. Pero el fiscalizador entiende muy bien aquello. Él sabe que se va a enfrentar a muchos problemas. Él tiene que saber manejar las crisis. Pero vamos principalmente a lo que iniciamos este podcast. Lo denomino episodio 1 porque lo voy a ampliar, pero a medida que vaya pasando el tiempo, porque mi objetivo es que cada domingo hacer un podcast que hable sobre temas bastante amplios y diferentes. Comencemos por la mañana. El fiscalizador o los equipos de fiscalizadores se van a reunir con su jefe inmediato y el jefe inmediato va a dar ciertas características que debe de cumplir. Solamente son ciertas características, porque el fiscalizador en el momento que está en obra, él va a tomar sus propias decisiones. Pero esas decisiones tienen que ir apegadas a los procedimientos. Y cada departamento de fiscalización, cada departamento técnico tiene sus propios procedimientos. Y estos procedimientos están arropados sobre las políticas internas de las empresas. Pero vamos con el fiscalizador. El fiscalizador ya en momentos anteriores, en conversaciones anteriores, había mencionado que existen dos fiscalizadores: el supervisor o el inspector. Cada uno de ellos van a tener la figura de fiscalizador, pero uno es un inspector y el otro es un supervisor. El inspector es el que él va a trabajar para la empresa a través de sus servicios. O sea que él va a trabajar de manera independiente, como una consultoría. Se le va a pagar un valor X, va a firmar un contrato, va a estar al frente de esa obra, se termina la obra, se entrega la documentación necesaria y terminó los servicios de la fiscalización. Es un inspector, una consultoría. En cambio, el supervisor es el que trabaja para la empresa, forma parte de su rol de la empresa y va a estar al lado de muchos fiscalizadores o de un equipo de fiscalización. En la empresa pública lo había mencionado que el fiscalizador es también un administrador del contrato. En la empresa pública las auditorías siempre van a ser a través de la Contraloría. Por eso es que la Contraloría
o el inspector, el supervisor o el inspector, el que presta su servicio, va a estar siempre vigilado, y por ello es que todos los reglamentos, todos los procedimientos, todos los estatutos, hay una norma de control interno donde menciona punto por punto que tiene que cumplirse. Y a través de la Ley Nacional del Sistema de Contratación Pública menciona que hay una serie de documentos que también tiene que realizarlos. Y hay una serie de informes que tiene que presentarlo, sea quincenal, mensual o cuando ya se termine el contrato. Pero en la empresa privada tienen ellos, los fiscalizadores o los departamentos de fiscalización, tienen sus propias políticas donde no se ve tan apretado el asunto del control a través, como por ejemplo la Contraloría, más bien a través de los departamentos internos, como las gerencias o como las gerencias técnicas. Entonces hay un poco más de soltura que ello. En empresa pública, el mismo fiscalizador realiza los planos, el mismo fiscalizador realiza las especificaciones técnicas, el mismo fiscalizador busca los valores para el presupuesto, aunque después se los transfiera a la jefatura de presupuesto, pero es en base a los mismos fiscalizadores. Los mismos fiscalizadores tienen que renderizar los dibujos, tienen que ir a tomar las dimensiones, etcétera, etcétera, porque los contratos son variados. En la empresa pública me tocó fiscalizar, por ejemplo, una batería sanitaria, incluso hasta la construcción de pozos sépticos. Uno de los elementos mayores que me tocó fiscalizar fue una cancha deportiva, una iglesia, una escuela, incluso hasta la construcción de galpones. Había ocasiones que tenía que realizar inspecciones sobre la construcción de vías, de aceras, de pavimentación, de calles, pavimentación, la construcción de bordillos, etcétera. En la empresa pública hay como un abanico de construcciones y posibilidades de conocer absolutamente mucho sobre la construcción. En la empresa privada, por lo general, siempre hay elementos ya repetidos de la construcción. Por ejemplo, en la construcción de viviendas, también he pasado por ahí fiscalizando la construcción de viviendas, y aquellas son muy repetidas los modelos, pero los procesos prácticamente son iguales. Pero vamos al grano, ya me estaba yendo para otro lado. El fiscalizador se reúne con su equipo de fiscalizadores, con sus compañeros, hacen las reuniones, pueden ser una vez a la semana, pueden ser 2 veces a las semanas, pero justamente llegó el día que mencionaba que hace un fiscalizador. Está en las reuniones con sus compañeros, toma las recomendaciones necesarias a través de su jefe inmediato y él sale a la obra. Estoy completamente convencido de que el 100% de un día de un fiscalizador tiene que estar un 70% en obra y un 30% haciendo sus elementos administrativos. Pero estos elementos administrativos también se lo pueden hacer dentro del tiempo que se encuentra en obra. Ya tenemos equipos tecnológicos donde nos van a mejorar los tiempos, a preocuparnos en que sea mucho más productivo el tiempo que nos encontremos en obra. No era en ese momento que íbamos a la obra y escribíamos un cuaderno, toda la información que necesitábamos, llegábamos a nuestra oficina, nos sentábamos frente a nuestro computador y comenzábamos a escribir en nuestro computador de mesa o portátil todo lo que habíamos visto en obra. A pesar que dentro de la información que se requiere o se le da al fiscalizador cuando comienza su contrato está dentro de todas sus herramientas de trabajo,
equipos fotográficos, tableros para que cojan sus apuntes, pero ahora no. Ahora con una tablet, con un teléfono podemos hacer maravillas. Definitivamente podemos hacer muchas cosas. Podemos optimizar el tiempo y ser mucho más productivos. A través de Google Drive, por ejemplo, nos podemos conectar o escribirnos directamente en offline. Y cuando nos conectemos a la señal Wi-Fi, ya entramos a online y comenzamos a sincronizar toda la información que hemos recogido en Obra. El fiscalizador se acerca, habla con el contratista, pero uno de los elementos principales que tiene que tener el fiscalizador es el control de las horas hombres. ¿Qué significa esto de control de las horas hombres? Que cuando el fiscalizador llega a un elemento específico, él tiene que, dentro de su recorrido visual, tomar a consideración de que el equipo de trabajo que le pertenece al contratista esté realizando los rubros que se tienen que ejecutar y que están mencionados dentro de las especificaciones técnicas o de las fichas técnicas o dentro del contrato. Estas horas hombres van a medir qué tiempo se demora un equipo de trabajo utilizando sea sus herramientas o sea sus maquinarias para ejecutar ese rubro en común. Un ejemplo: se van a hacer las cimentaciones, pero yo para hacer las cimentaciones primero tengo que hacer un trazado y un replanteo. Ese rubro que se va a pagar dentro de las planillas que el contratista tendrá que entregarnos para nosotros luego poderlo pagar en el caso que esté completo. ¿Qué es lo que se hace durante un tiempo determinado? Un ejemplo: hay una cuadrilla de trabajadores que está haciendo el trazado, pero este trazado se basa en los planos que la promotora, que la institución, que la empresa que requiere los servicios de los contratistas se le ha sido entregado. Estos planos dan sus dimensiones: ancho por profundidad. Hay elementos que ya están diseñados donde van a dar las profundidades de los plintos, las profundidades de las zapatas, ya sea individuales o corridas. Pero ya está realizado el trazado, ya está colocado los caballetes, ya están templadas las piolas, ya están colocados los puntos con las plomadas, ya se le dio la línea a través de la cal, se va señalando en el terreno la cal donde van a ir las excavaciones. Ya está realizado. Se comienza a excavar en un equipo de trabajo, excavando el terreno. Se están haciendo las excavaciones para las tuberías sanitarias. Se están haciendo las excavaciones en el caso que sea necesario para las tuberías de agua potable, eléctrica, etc. Hay tantas variedades de formas que se construye y que se necesita tenerlas bajo tierra. Se han hecho estas excavaciones. Los planos me dicen que tiene que ser un ancho de 50 con una profundidad de 1 metro. Pero el fiscalizador en ese trabajo, en ese rubro, él va a medir al equipo del contratista cuánto tiempo se va a tomar en hacer aquel rubro. Ya hay una ficha, ya hay un formato que menciona qué es, cómo es, cuánto tiempo, quiénes, dónde, cómo se va a hacer ese trabajo. Simplemente nosotros vamos a ver que hay 5 personas realizando este trabajo. Comenzaron, un ejemplo, 8 de la mañana y han terminado 10 de la mañana.
Por obvias razones no nos vamos a quedar 2 horas parados mirando que están haciendo esta actividad. Simplemente medimos tiempos. Comenzó el equipo de trabajo a entrar a esa área 8 de la mañana, 8:15, 8:20. Hacemos nuestro recorrido visual, nuestras inspecciones, dependiendo de las áreas que necesitamos o que necesitaríamos, de acuerdo ya coordinado con el fiscal, con el residente de obra o con el superintendente de obra, qué otras áreas vamos a revisar, pero ya nosotros hemos dejado chequeando que han comenzado y dentro de nuestras vueltas hemos visto que ya han terminado. Esas son las horas hombres. Esa información nosotros vamos a entregarlas a nuestro jefe inmediato, en el caso que seamos residentes de fiscalización. En el caso que nosotros seamos los jefes de fiscalización, vamos a recibir esta información y vamos a formar un cuadro estadístico que nos va a mencionar cuáles son las horas que un equipo de trabajo ha realizado durante una semana, durante 15 días o durante un mes. Con el objetivo de que cuánto nos va a costar hacer este trabajo en cuestiones de capital humano y capital económico. Y uno de los factores importantes que es el tiempo. Estos valores nos van a dar oportunidad a que nosotros nos proyectemos hacia el futuro y ver qué resultados vamos a mejorar o qué cosas vamos a ir mejorando en ciertas áreas. ¿Será necesario pagar X valor por este número de personas, por ejemplo 5? ¿O será necesario pagar este valor en el caso que en vez que sean 5 personas sea una maquinaria? O en el caso que el contratista se tome mucho tiempo en realizar este trabajo o que el contratista simplemente lo haga en un par de horas o en una hora. Vamos a tener una visión clara estadísticamente a través de números, porque los números son los que van a mencionar y nos van a dar los valores reales, qué es lo que las horas hombre nos ha dado. Y con esto vamos ampliando el abanico donde vamos mejorando. Principalmente eso, a través de nuestras inspecciones el fiscalizador va a decir, bueno, las horas hombre es esta. Luego de nuestra revisada, nuestra inspección y tomando la información, nos vamos a otra área. Ingresamos y vamos visualizando si los equipos de trabajo están cumpliendo su trabajo. Nosotros no vamos a organizar el equipo de trabajo del contratista. No. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el control. Nuestro trabajo es la dirección. Nuestro trabajo es el asesoramiento. Porque el contratista puede ser muy bueno. Muy bueno. Pero el contratista siempre tiene personas que van rotando. Y uno de ellos son los residentes de obras. Incluso hasta sus superintendentes de obras también son rotados. Y hasta que ellos le vayan cogiendo el hilo a los procedimientos o a las necesidades que se van cumpliendo día a día, pueden ir cometiendo errores. Y el fiscalizador está ahí para que esos errores no se cometan. No podemos permitir que hayan errores. Aunque el contratista esté haciendo errores, no lo vamos a permitir porque esos errores se transforman en horrores. El contratista, a través de su residente de obra, nos ha solicitado que visitemos el área que ellos necesitan que nosotros aprobemos. ¿Aprobar qué? Volvamos al ejemplo inicial. Ya están las excavaciones. Hay gente que está armando las varillas para las cimentaciones que van la parte estructural. Pero los planos me dicen que tiene que haber un ancho de 30 centímetros, una profundidad de 40 centímetros y una longitud de 6 metros.
esto vamos a decir lo que es una riostra. Pero sabemos que las riostras no van directamente sobre la superficie, sobre el terreno. Sabemos que primero hay plintos y zapatas. Pero estas zapatas tienen una profundidad en el terreno de 1 metro. Y el ancho de estas zapatas son de 1 metro por 1 metro. Y estas zapatas no solamente están realizadas de hormigón. Tienen un anclaje metálico o tienen varillas, ya sea de manera convencional o ya varillas electrosoldadas. Pero en los planos de detalles, en los planos estructurales, nos van a mencionar qué tipo de varillas son. El diámetro de la varilla, ya sea convencional, o el diámetro de la varilla, en el caso que viene con codificaciones, ya sea que sean electrosoldadas. Nosotros vamos a revisar aquello que diga las especificaciones técnicas también, porque en las especificaciones técnicas nos van a decir, no nos van a decir las marcas. Eso nunca nos va a decir las especificaciones técnicas, a excepciones de que se trabaje con una marca en especial. Pero en las especificaciones técnicas nos van a decir varilla de esta marca producida por esta o puede ser producida por esta, pero que reúna las características técnicas. Nosotros vamos a probar, vamos a aceptar que el contratista coloque el diámetro que nos digan los planos. No es que en los planos nos digan un phi de 5/8 o de media y que en vez de que sea de media nos van a colocar varillas de 5.5 en el caso que sea en milímetros o varillas de 5/8 que viene a ser de 10 milímetros. Nos van a colocar varillas que no tienen el phi o el diámetro correspondiente. No vamos a probar eso. En el caso que no haya fiscalización, probablemente los contratistas van a colocar varillas que no mencionan los planos. Tampoco vamos a permitir que, por ejemplo, si hablamos de milímetros, los planos digan que es de 12 milímetros, pero el contratista no tiene varillas de 12 milímetros, va a colocar varillas de 14 milímetros. Tampoco lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque el residente de obra puede pasar un informe al contratista mencionando que él utilizó varillas de 14 milímetros y el contratista, para recuperar los valores o los costes de lo que del precio de la varilla de 14 milímetros, vaya a pasar valores extraordinarios, o sea, valores que no están dentro de lo presupuestado. Entonces tampoco lo vamos a permitir. Si el plano nos dice 12 milímetros, 12 milímetros. Si el plano nos dice que las varillas se va a formar un reticulado para lo que tiene que ver con los plintos, que hay separación de varilla, hay 15 centímetros de forma reticulada, o que haya unos ojos, en el caso que ya sean electrosoldadas, de 15 centímetros, tiene que ser de 15 centímetros. Eso poniéndole como ejemplo. Entonces el fiscalizador va a probar que todo aquello que diga el plano estructural sea colocado en sitio, sea colocado en obra. Si la zanja tiene que ser, en el plano me dice que debe ser 40 centímetros, la zanja debe ser 40. Si me dice que la profundidad es de 1 metro, tiene que ser 1 metro. Porque estos planos estructurales ya están garantizados, ya están avalados por un ingeniero estructural. Y este ingeniero estructural ha sido contratado como un asesor externo. Y estos son consultores. Son valores que han sido pagados, son valores que ya han sido realizados a través de planos estructurales. Y aquello tiene que estar de ley así, 100% de ley, tal como están los planos realizados en sitio. El fiscalizador va a controlar aquello. Va a ser el ojo, el representante de la contratista, del contratante, incluso también del contratista,
Porque hay muchos residentes de obras, créanlos, aunque se diga que en el contrato que el personal técnico que debe contratar el contratista tiene que ser personal calificado, que tenga varios años de experiencia en la construcción. En el momento que nosotros conocemos a nuestro residente de obra o superintendente de obra, nos encontramos que son muy jóvenes, que son estudiantes universitarios o que a duras penas tienen 1 o 2 meses de experiencia en la construcción. Y esa guía, que es el residente de obra, que es el que va a organizar su equipo de trabajo, es un profesional que tiene que tener sus cualidades técnicas, porque muchos de ellos también son guiados por sus maestros o por el maestro que tiene a cargo el contratista. Entonces el maestro también, para ayudar un poco, le dice las cosas que debe hacer, cuando debe ser la cosa al revés, porque un maestro por lo general sus trabajos son empíricos. En cambio, un técnico, sus trabajos son científicos. ¿Qué más hace un fiscalizador en obra? Realiza sus inspecciones, tiene que entrar área por área, tiene que llegar en momentos adecuados, tiene que eliminar lo que no corresponde dentro de los procesos constructivos. ¿Qué significa esto de eliminar? Si yo me encuentro con una persona que está trabajando, un ejemplo, con pleno aguacero y está enluciendo paredes, el fiscalizador no va a recibir esa pared, no la puede recibir. No puede aceptar que una persona, sea albañil, sea oficial de albañil, o sea el maestro del contratista, puede ser mano derecha o izquierda del contratista, el fiscalizador no puede permitir que esta persona esté trabajando en incidencias de lluvia a cielo abierto, enluciendo una pared. Claro, si es que esta pared se encuentra en el exterior, o si en los enlucidos son en los perímetros de la edificación, no lo puede permitir. Todo eso tiene que estar asentado en el libro de obra. Todo eso tiene que estar asentado sobre los diferentes formatos que maneja el fiscalizador para su control. Tiene que estar asentado en los informes semanales o mensuales. Más bien debía ser semanales, o más bien debía ser inmediato, porque muchas veces vemos y callamos y pensamos que hay que dejarlo trabajar, y como hay que dejarlo trabajar, permitimos que ese elemento que se llama mampostería e enlucido de mampostería hay que pagar. Pero ¿qué pasaría que cuando ya aquella pared se le haya desprendido toda la humedad, se le haya desprendido toda la cantidad de agua que en su momento recibió, y comienza el fisuramiento? Que solamente pensemos que es fisuramiento, pero con la resonancia que existe en la tierra por el paso de los camiones, por el paso del tractor, por el paso de una compactadora, esa pared se comienza no a fisurar, se comienza a agrietar. ¿Quién va a cubrir aquí? Claro, lo va a hacer el contratista, pero el contratista simplemente va a decir: yo hice tal como me lo decía el rubro, dependiendo de las necesidades que hubo. El fiscalizador no debe permitirlo desde el inicio, no va a permitir o va a dejar eso para después. No, imposible. No es aceptable aquello. Otras actividades que hace el fiscalizador es liberar, por ejemplo, las instalaciones de recubrimiento, ya sea de pisos y paredes. Otra actividad que hace el fiscalizador son pruebas eléctricas, pruebas sanitarias, pruebas de purgado en las tuberías de agua potable, pruebas de purgado en las tuberías de 4 pulgadas, 6 pulgadas, pruebas de presión en las instalaciones del sistema contra incendio, pruebas eléctricas en las instalaciones
tan sencillas como los detectores de humo o detectores de movimiento. Pruebas de recubrimiento. Si hay piedras o cerámicas que estén fofas, que se han desprendido rápido, porque durante el proceso el fiscalizador estuvo liberando o estuvo aceptando o estuvo afirmando ciertos rubros en un sector, pero cuando se lo necesitaba al fiscalizador para que vaya a aprobar la instalación de recubrimientos, no se pudo acercar, pero los señores o los equipos de cerámica estuvieron trabajando sin la autorización del fiscalizador, y ese rubro que tiene que ver con recubrimientos, esos recubrimientos no han pasado ni 5 días y ya comienzan a desprenderse. Sea porque en la pegante para pegar la cerámica, ya sea en pared o en piso, los señores de cerámica, en vez de colocar directamente las pegantes, que ya hay pegantes directos como los productos estándar, las pegas estándar, que es para pegar cerámicas, o las premium para pegar porcelanato o granito o mármol, los señores, para aumentar el volumen de estos productos, le han agregado arena. Entonces le baja la capacidad de las propiedades químicas y físicas de los productos y lo han debilitado. Y cuando colocan los recubrimientos, no han pasado ni 5 días de que esos recubrimientos se encuentran fofos o se estén desprendiendo. El fiscalizador tiene la autoridad para solicitarle al contratista que levante todo ese recubrimiento en el caso que esté suelto o que esté fofo. En el caso que el contratista no lo quiera hacer, simplemente no se paga. ¿Por qué? Porque un trabajo en mal estado o pésimo, el fiscalizador no lo puede pagar. El fiscalizador tiene la autoridad para solicitar que ese equipo que esté trabajando mal, ese equipo de ceramiqueros que esté trabajando pésimamente mal, no se le permita el ingreso. Incluso a través de documentos que sean necesarios de acuerdo a las políticas de la empresa, no permitir el ingreso a ese equipo de trabajo. Y ahí comienzan los conflictos. Bueno, dentro de un grupo de conflictos que también tiene que solucionar el fiscalizador. El fiscalizador tiene tantas actividades, tantas responsabilidades, tantas tomas de decisiones. Tiene que conversar con muchas personas diariamente, estar preparado por las reuniones técnicas, ayudar a que los planos as-built sean modificados y sean oportunamente rediseñados cuando ya se vaya a entregar la obra. Incluso antes de iniciar esta construcción, el fiscalizador tiene que revisar toda la información y ver si hay problemas en cuestiones de dibujos, si no coinciden las cosas como deben coincidir, porque en dibujo también hay muchos problemas, incluso de representación, incluso también hay inconvenientes incluso de información, porque en las especificaciones técnicas dice una cosa, en los planos dicen otra cosa, las fichas técnicas en los cuadros de detalles o las memorias técnicas en las partes eléctricas o sanitarias también dicen otras cosas. En los cortes se presentan también inconvenientes. Entonces el fiscalizador tiene la autoridad para hacer estos tipos de observaciones, pero todo por escrito. Absolutamente todo por escrito. Ya sea como residente de fiscalización para que lo haga saber a través de informe a su jefe inmediato, o como jefe de fiscalización pedir que esos informes sean enviados lo más pronto posible para discutirlo con gerencia técnica o gerencia de proyectos. El fiscalizador nunca va a estar solo, siempre va a contar con sus compañeros de equipo de trabajo. Tiene que pedir que de vez en cuando lo represente en el caso que esté ocupado en varios rubros, en el caso que esté al frente de varios rubros. Ese día el fiscalizador tiene que conversar mucho con el residente de obra. El fiscalizador va a asesorar en el caso que sea necesario
y en el caso que sea completamente exigente, al residente de obra. En el caso que sea necesario o completamente exigente, asesorar al equipo de trabajo o en secciones de equipo de trabajo del contratista. Velar por el fiel cumplimiento del contrato. Velar que los valores que se paguen sean los adecuados y justos. No permitir en lo posible, aunque hay ocasiones que van a ser muy necesarios hacerlos. Un ejemplo. Se va a hacer la instalación de las tuberías de agua potable de la red pública a la edificación. Pero en ese tramo para conectar la tubería de agua potable de la red pública al ingreso de la edificación hay una roca, pero eso está bajo tierra. Eso no estaba previsto. Eso se fue dando en el camino. El equipo de contratista comenzó a hacer las perforaciones para colocar su tubería, pero se encuentra que hay una roca y esto evitará que la tubería sea de mayor longitud porque tiene que hacer un recorrido diferente. En el caso que no se pueda hacer un recorrido diferente, hay que destrozar esa roca. Pero esa es una roca muy dura que por lo general se necesita a veces traer especialistas para que ellos le coloquen un tipo de aditivo, un tipo de epóxico para que ese epóxico se expanda y pueda romper la roca, o tal vez pueda utilizarse un tipo de dinamita especial que hace unas implosiones, no explosiones. Se hacen unas implosiones y esa roca pueda quebrarse y se la pueda sacar por segmento de esa roca. Entonces eso va a elevar el valor de ese rubro que viene a ser instalaciones. Esos valores están completamente aceptados, pero bajo una representación: fotografías, informes, mediciones. También hay que asentarlo en el libro de obra porque ese trabajo debería haber sido en horas, pero se tomó días. Ver si la incidencia de las lluvias va a afectar aquello, asentarlo en el libro de obra, colocarlo dentro del libro de obra en observaciones y dentro de esas observaciones colocar su firma de responsabilidad, acompañado con los informes enviados a su jefe inmediato. Tantas actividades que el fiscalizador tiene que realizar día a día. Terminando el día, en la tarde, hacer una inspección general de toda la edificación para ver, como yo mencionaba, o como menciono en ocasiones especiales, para ver si es que no se me movió un boquete de puerta o ventana, no se me movió una columna, no se me desplazó una plancha de cubierta, si es que se me movió todo lo que tiene que ver con una estructura metálica de cubierta, estructura metálica de pasamanos, de corredores, si es que las cerámicas estuvieron colocadas y no han sido rayadas terminando la tarde. El fiscalizador tiene que visualizar absolutamente todo, pero ojo, no hacer el trabajo del residente de obra. Los residentes de obra asumen que el fiscalizador es responsable incluso hasta de su propio trabajo. En las cuestiones de aceptación, el residente de obra tiene que estar junto con el fiscalizador. El residente de obra tiene que facilitarle los juegos de planos de lo que se va a realizar en ese momento, en el caso que sean de fundiciones. El residente de obra tiene que tener a su mano el libro de obra, tiene que tener a su mano las especificaciones técnicas, tiene que tener a su mano una copia del contrato, tiene que tener a su mano lo que son las planillas en el caso de que se vaya en el caso que se vaya a fundir con un tipo de hormigonera, hormigones ya preestablecidos, prediseñados.
El fiscalizador tiene una amplitud de trabajos diarios en obra, pero una parte administrativa también. Es por ello que yo recomiendo que su parte administrativa también la haga en obra, porque no hay mucho tiempo para hacer aquello. Dentro de sus 8 o 10 o 12 horas que tenga que estar en obra, porque hay ocasiones que son excepciones que debe hacerlo, quedarse un poco más de tiempo para poder satisfacer las necesidades de aquel día, que no van a ser transmitidos al siguiente día. O sea que hay rubros que no se pueden dejar para el otro día. Hay que terminarlos. ¿Por qué? Porque hay un cronograma de trabajo ya preestablecido. Y esos tiempos cuestan dinero. El fiscalizador de obra, dentro de sus responsabilidades en obra, es el fiel cumplimiento de todas las actividades y el fiel cumplimiento de que esas actividades sean medidas. Él tiene que medir para poder pagar los valores al contratista. Tiene que tener una fluidez muy grande en las conversaciones, ser muy técnico, muy pocas veces debe ser coloquial, utilizar términos coloquiales de obras, que hay muchísimos. Tiene que ser muy técnico. La fiscalizadora debe ser muy técnica. Las fiscalizadoras deben tener una visión amplia de las cosas que todo fiscalizador o fiscalizadora deben tener. Por lo general, los equipos de trabajo de los contratistas son hombres. En obra, a duras penas, la parte femenina que hay del contratista son las residentes de obras o las superintendentes de obras. Pero ahí el resto es varón, el resto son masculinos. Entonces las fiscalizadoras tienen que tener una posición totalmente diferente hacia ese equipo de trabajo que le corresponde el contratista. Tantas actividades que tiene que tener el fiscalizador o las fiscalizadoras en obras. Si tienes alguna duda, por favor déjamelos abajo en los comentarios, que yo los leeré, los responderé, porque son tantos temas que se ven en un día, son tantas actividades que se ven en un día. Por ello es que no menciono un elemento específico. He mencionado que hay obras que lo hace la empresa pública y obras que lo hace la empresa privada. En la empresa pública, el fiscalizador a veces tiene que viajar a muchos lugares y son lugares muy lejanos. Toma muchísimo tiempo. Creo que toma mucho más tiempo el viaje que la propia inspección. La inspección que tiene que ser el fiscalizador en la empresa pública, principalmente, aunque no lo crean, es el rótulo que tiene que tener el contratista sobre la obra que se está ejecutando en aquel lugar. Ese rótulo, esa pancarta, esa propaganda o ese elemento que demuestra que se está haciendo un elemento, una construcción en particular, tiene un costo y eso lo paga el contratista. Lo paga el fiscalizador, lo paga la empresa, lo paga la institución. Entonces, tiene que haber una coordinación entre el contratista, residente de obra, superintendente de obra y fiscalizador. No es que el fiscalizador va a hacer su visita técnica y no va a haber ningún técnico de parte del contratista que no se encuentre en la obra. No puede, no debería pasar eso. Por eso tiene que haber una coordinación. Ahora con teléfono, con tablet, con correos electrónicos, con mensajes de texto, con mensajes vía WhatsApp, con mensajes a través de Telegram, un mensaje a través de Instagram, un mensaje a través de Facebook. Hay herramientas amplias para poder hacer elementos y coordinaciones. No debe faltar el libro de obra. Nunca debe faltar el libro de obra. Eso es responsabilidad del contratista, pero también es corresponsable el fiscalizador. El fiscalizador tampoco puede permitir que un material que esté utilizando el contratista esté expuesto y que vaya a dar malos resultados. Un ejemplo, una maquinaria. ¿Cuál es esta? La concretera.
¿Qué pasa con la concretera? Hay elementos que lo puede hacer un mixer, pero hay elementos pequeños que lo debe hacer también la concretera. Aunque no lo mencionen las especificaciones técnicas, aunque no lo mencionen el contrato, aunque no lo mencionen los planos, el fiscalizador sabe que una concretera hace un trabajo especial. ¿Cuál es ese? Quiero hacer un hormigón de 240 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Pero si yo tengo una concretera que no da la revolución su tambor a la velocidad adecuada, o que dentro de su proceso de amasado está realizando el hormigón, ya se le agregó el cemento, ya se le agregó la piedra, ya se le agregó la arena, ya se le agregó el agua, aunque lo estoy diciendo de una manera desorganizada porque por lo general y técnicamente primero he hecho el agua, luego he hecho la piedra, luego he hecho la arena y luego he hecho el cemento. Ya se está amasando este hormigón y en el proceso amasado se fundió, en este caso, uno de los elementos menos importante pero más importante a la vez, que vienen a ser las bujías. Se fundieron las bujías. Claro que el fiscalizador no va a revisar las bujías, pero el contratista debe garantizar que esa máquina va a funcionar, que esa máquina se va a quedar sin gasolina, que esa máquina no tiene aceite porque trabajan con un motor. Este elemento tan importante como debe ser una concretera no puede fallar dentro de un proceso de amasado. Incluso dentro del operador que está manejando la concretera sabe que tiene que darle las revoluciones o los giros adecuados al tambor de la concretera, y el fiscalizador tiene que estar siempre vigilante que aquello sea realizado de una manera muy pero muy técnica. Que no voy a dejar o no voy a permitir un hormigón, por ejemplo, de 240 kilogramos cuando voy a fundir una viga que tiene de ancho 15 centímetros y de alto 30 centímetros con una piedra de 3/4. No voy a permitir que ese hormigón, cuando lo tome con el cono Abraham y haga el revendimiento, me vaya a salir un revendimiento de 20, por ejemplo, de 25, de 28, incluso hasta que haga la misma forma del cono. Sabemos que un cono tiene 20 centímetros en su base circular, que es la base de un cono truncado, 10 centímetros en la parte de arriba y 30 centímetros de altura. Tiene que tener un revendimiento de 16 y 18 centímetros, pero tampoco que sea demasiado fluido ni que sea muy duro. Tiene que ser pastoso. Entonces el fiscalizador tiene que conocer mucho de aquello, conocer de hormigones, conocer si es que la piedra es adecuada. Por ejemplo, si las especificaciones técnicas me dicen que yo tengo que utilizar para los enlucidos de paredes una arena que sea fina, que sea limpia, que no venga un ejemplo de un río que se encuentra con mucho material y que no ha sido cernida, tampoco el fiscalizador va a permitir aquello. Cuando me dice que tiene que ser una arena adecuada, limpia, pulcra, cernida, que no sea gruesa, que sea una arena fina, ya sea natural o que sea una arena realizada en una cantera, etc. Entonces el fiscalizador tiene que tener en cuenta todo aquello. Por ello es que hay tantas actividades que el fiscalizador, tantas actividades como inspector técnico de obra, como supervisor técnico de obra, tiene que conocer. La parte administrativa también es tan importante, todos los elementos administrativos, el buen manejo de los tiempos, saber manejar las crisis,
el compromiso con la calidad, que también es importantísimo, un buen sistema de organización, de planificación, un buen sistema de dirección y control. Todo aquello hace un fiscalizador en un día, multiplicado por los 7 días o 5 días o 6 días de la semana, o multiplicado por todo el tiempo necesario para el inicio y la terminación de esa obra en común. La recepción de obra, porque ese era un tema mucho más importante. Yo creo que me he ampliado mucho con aquello que me parece tan apasionante, tan apasionado el de hablar sobre la fiscalización, tan increíble hablar sobre los procesos constructivos, sobre la construcción. El uso de los equipos de protección personal, el uso adecuado y correcto del casco, de las gafas, el uso adecuado de las fichas técnicas, de las especificaciones técnicas, de los membretes, el uso adecuado de las herramientas menores, el uso adecuado incluso hasta del propio chaleco. Son tantos temas que podemos conversar y quedarnos mucho tiempo hablando sobre aquello. Este podcast es realizado y realizaremos muchos podcasts denominados episodio 2, episodio 3. Hablaremos también en el siguiente podcast, principalmente en el episodio 2, sobre la corrupción, también, que es importante. Yo lo veo que es uno de los ítems de inicio de todo profesional, de todo técnico, ya sea en una obra pequeña o en una obra grande. Si hablamos de contratos de miles de millones de dólares, es importante también tener aquella ética profesional. En el episodio 2 vamos a hablar sobre la ética profesional, vamos a hablar sobre la corrupción. ¿Qué pasa con aquello? ¿Vamos a estar influidos? ¿Nos dejamos influir? Etcétera. Eso lo hablaremos mucho más adelante. Gracias, mis queridos amigos, por escuchar este podcast. Estoy muy feliz, como les mencioné al inicio en la introducción de este podcast. Episodio 1, un día en obra. He tratado de resumir o ampliar cuáles son las actividades que un fiscalizador hace en obra. Los invito a que me sigan tanto en Facebook, Instagram. Tengo mi canal en YouTube también, que voy a colgar este podcast. Más adelante vamos a hablar sobre la organización en las obras. Hemos mencionado sobre las terminologías que se utilizan en obra. También hay terminologías en lo que se refiere a la calidad, que es también importante conocerlo, saberlo. Gracias. Recuerden, yo soy fiscalizador de obra y aquí en la cajita de comentarios estaré muy atento a cualquier comentario o alguna duda, alguna pregunta que me quisieran realizar. O si no, también acá abajito en la descripción del video voy a colocar lo que tiene que ver con mi correo electrónico, que es yo soy fiscalizador de obras@gmail.com. Y los invito a que revisen mi blog Yo soy fiscalizador de obra, también donde hablamos de este temita y hay cosillas que ampliamos mucho más. Gracias. Les recuerdo, soy Agustín Soto, arquitecto especializado en la fiscalización de obras. Nos vamos a escuchar muy pronto. Les agradezco y, como siempre menciono, éxito en cada gestión y que toda labor que ustedes vayan a realizar tengan el éxito total. Gracias y nos escucharemos muy pronto. Gracias. Chao, bye, gracias.